Hoy te quiero mostrar esta guitarra, industria nacional o industria argentina, marca Cook. Una marca que ya no existe y que fue pionera en la construcción de las guitarras eléctricas en nuestro país, en la década de los 60 y los 70. Hay muchos mitos con respecto a estas guitarras y hay una especie de culto alrededor de estas marcas. Cook, Fime, Fabrison, Mellow String y tantas otras que se fabricaban en la Argentina en una época en la que no era fácil ver ni mucho menos acceder a guitarras de primera línea de marcas internacionales reconocidas. Esta guitarra Cook, que es del año 1971, yo la tengo en exhibición en la sala de estar de mi local de salas de ensayo y la mayoría, por no decir todos los músicos que pasan por acá, la ven y preguntan por ella y la alaban pensando que se trata de un gran instrumento. También han aparecido muchos grupos en Facebook y en Instagram de coleccionistas y amantes de este tipo de guitarras. Y todo contribuye a generar ese mito de que eran guitarras de buena calidad, que se producían en esa época, y encima con el agregado de los años que tienen, que lleva a pensar a mucha gente que se trata de instrumentos vintage, como si el paso de los años o la época en la que fueron construidas asegurara o acrecentara esa calidad. La realidad es que, le guste a quien le guste y le pese a quien le pese, se trata de instrumentos de calidad de regular a mala, hechas muchas veces con los materiales que se podían conseguir en ese momento en este país y que no siempre eran los adecuados. Y más allá de eso, también tenían muchas fallas de fabricación y diseño. Bien por desconocimiento de cómo se hacían las cosas, ya que en esa época no existía internet ni había información disponible, ni siquiera había guitarras de marcas como Fender o Gibson como para copiar medidas y métodos de construcción, o bien esas fallas eran por descuido directamente. Ante la opción de hacer algo bien o mal, muchas veces optaban por hacerlo mal de manera inexplicable. Como muchos guitarristas en Argentina que empezamos a tocar de los años 80 para atrás, mi primer guitarra eléctrica con la que di mis primeros pasos fue justamente una guitarra Cook igual a esta. Y es por esa cuestión romántica que yo le guardo cariño. Con los años esa guitarra quedó en el camino, destruida, y se perdió vaya a saber dónde. Tuve la intención de encontrarla y de restaurarla, pero fue imposible a pesar de que la busqué durante muchos años. Hasta que un día me topé con esta, en un sitio de ventas, en muy buen estado y precio, y la compré. Obviamente solo por la nostalgia de ser idéntica a mi primer instrumento. Yo creo que esa sensación de felicidad que sentí cuando recibí mi primer guitarra es algo que busqué repetir sin éxito en cada guitarra que compré desde ese entonces, hasta el día de hoy, sin lograrlo. Así que quiero dedicar este video a mis tíos abuelos, que en paz descansen, por haberme regalado esa primer guitarra a mis 14 años. Era una guitarra usada y bastante desvencijada, pero para mí fue el mejor regalo del mundo. Pero volvamos a la realidad y veamos de qué se trata este instrumento. Y aclaro que tenerle cariño por representar un momento muy lindo de mi adolescencia no significa que esté ciego ante los defectos que esta guitarra presenta y que mucha gente increíblemente no los ve. Se trata de un instrumento hueco o hollow body con sus agujeros en F y tiene una forma que no es exacta a ningún modelo conocido. Lo más probable es que estas guitarras se hicieran copiando formas de fotos o de revistas o de tapas de los discos, sin ninguna exactitud. Llama la atención lo grande y desproporcionado que es el tamaño del clavijero. Esta característica la podemos ver en casi todas las guitarras de la época, y la única explicación que le encuentro es que el tipo y tamaño de clavijas que se conseguían en esa época obligaba a alargarlo. El mango está hecho con una madera que casi con seguridad es guatambú, una madera nacional que fue y sigue siendo muy usada para mangos de guitarras eléctricas y tiene algunas características parecidas al maple.
Hay luthiers y constructores a quienes les gusta esta madera y hay otros que la detestan. Pero bueno, en esta época era lo que había. Tiene 21 trastes de bronce, ¿sí? De bronce, un material demasiado blando que se desgasta rapidísimo al roce con las cuerdas de metal. Este tipo de traste se usaba más para guitarras con cuerdas de nylon. Pero bueno, era lo que se conseguía. Y encima son extremadamente bajos, con los inconvenientes que esto trae. Incomodidad para estirar, los dedos rozan todo el tiempo contra el diapasón, olvídate de rectificar cuando se gastan, no hay margen para eso. No eran trastes adecuados para una guitarra eléctrica en absoluto. Sumado a eso, era muy común encontrarse que algunos trastes no estaban colocados en la posición correcta. Así que imagínate, imposible que una guitarra dé bien las notas o afine de esta manera. El diapasón aparenta ser rosewood o algo parecido al rosewood, y estoy seguro de que no se trata de una tabla de un espesor considerable, sino de un enchapado de 1 milímetro o menos de espesor, pegado al mango. Esto está disimulado por una cenefa todo alrededor, que seguramente la colocaban para ocultar esto. De acá podemos deducir que el diapasón, al ser tan finito, no tiene una influencia real en el sonido de la guitarra. Pero bueno, esto no importa mucho, dada la calidad general del instrumento. Los inlays o marcatrastes son de un material plástico y realmente están colocados con los dientes, mal cortados, desparejos, puestos descentrados. Este es otro de los detalles donde ellos, entre hacerlo bien o mal, elegían hacerlo mal, y son cosas que van sumando puntaje negativo. Damos vuelta a la guitarra por un momento y nos encontramos con otro espanto constructivo, típico de la época. El tensor a la vista. O sea, los tipos no tapaban la canaleta del tensor, ¿entendés? Imagínate la incomodidad del pulgar clavándose en los bordes de esta canaleta horrible. Inexplicable, y no entiendo a qué se debe. Si abaratar costos y tiempo de construcción, o porque no sabían cómo taparlo. Esto es un gran punto en contra. Yendo al tensor propiamente dicho, es un sistema extraño que no vi en ninguna otra guitarra salvo en las guitarras eléctricas nacionales de estas épocas. El tensor se dobla pasando la altura de la cejilla y sale por el otro lado. Y realmente no entiendo cómo pretendían que esto funcione y dudo mucho que lo haga. Por lo menos dudo que lo haga bien. No es raro encontrar mangos de esta época totalmente vencidos o doblados, así que eso reafirma mi teoría de que muy bien no funcionaban estos tensores. La guitarra está pintada con nitro, y esto no es porque tuvieran intención de usar una pintura que deje respirar la madera o que envejezca de esa manera tan buscada hoy en día, o por las razones que sea que hoy en día se elige la pintura nitro. No, sencillamente era la pintura común que se conseguía en esa época y punto. El puente me hace acordar a los que traían las viejas Gretsch Duosonic, donde se puede regular la separación de las cuerdas. Fíjate que esto es como una especie de varilla roscada y los saddles son como tuercas que vos podés ir moviendo para regular justamente la separación de las cuerdas. Pero no podíamos regular ni la entonación ni la altura individual de cada cuerda. Bueno, las cuerdas pasan y se anclan en un cordal, y acá tenemos un nuevo espanto. Fíjate cómo en lugar de continuar en línea recta, las cuerdas hacen un quiebre hacia la derecha. Esto es horrible. Fíjate también cómo las cuerdas no pasan centradas por encima de los polos de los micrófonos, sino que están desplazadas también hacia la derecha. O sea que están los accesorios mal colocados, descentrados, corridos de lugar. No sé si el puente, el cordal o los micrófonos o todo junto, la verdad que no quiero ni averiguarlo. ¿Qué les costaba colocar todo bien? Era medir bien y poner las cosas en su lugar y punto. Esto te da la pauta de que hacían las guitarras como chorizos. Que salgan de la fábrica lo más rápido posible y arreglate. No se detenían en ningún detalle. ¿Para qué? Que funcione y listo, seguramente era la premisa. Vamos a la parte electrónica. Tiene dos pickups simple bobina.
de imanes de Alnico, y acá nuevamente no es por una elección deliberada, sino porque era lo que se conseguía. De hecho, años más adelante, en cuanto se popularizaron los imanes cerámicos más económicos, comenzaron a instalarles pickups con esos imanes. Desconozco si las pastillas las hacía el mismo fabricante o si alguna fábrica tercerizada se las proveía. Yo tiendo a pensar que esto último es posible, ya que tanto los micrófonos como las clavijas y los accesorios eran los mismos en muchas marcas argentinas de la época. Yo no tengo nada para medir magnetismo, pero acercando un destornillador a los imanes, se siente claramente como algunos polos tienen mucha más fuerza que otros. Yo no sé si esto es debido a que se han ido desmagnetizando con los años, en cuyo caso me pregunto por qué no se desmagnetizaron parejo, o si quien proveía los imanes tenía un control de calidad malo o no disponían de herramientas precisas para medir el magnetismo que le daban a los imanes. Tiendo a pensar que era esto último. Las pastillas se conectaban o desconectaban con una llave para cada una de ellas. Por el tamaño y la dureza de estas llaves, te das cuenta que no eran fabricadas para uso en guitarras. Más bien parecen hechas para el panel de algún automóvil de la época. La tercera llave acciona un circuito de trémolo que traían incorporado estas guitarras. La plaqueta está dentro del cuerpo y tenés un control de velocidad y otro de profundidad. Lamentablemente dejó de funcionar, pero hasta hace algún tiempo andaba normalmente. No era la gran cosa, pero sumaba un puntito al instrumento. También era común que estas guitarras trajeran algún distorsionador o algún fuzz incorporado. Los otros dos controles que tenemos son volumen y un tono general. La guitarra está toda original y llegó casi intacta y funcionando hasta estos días por una tragedia, ya que fue comprada nueva en el año 1971 por un muchacho que lamentablemente falleció a los pocos meses en un accidente de moto y quedó guardada 40 años hasta que sus parientes la pusieron en venta. Cuando llegó a mí tampoco le di uso, ya que fue comprada como recuerdo nostálgico. Y me gusta pensar que es un testimonio, una cápsula del tiempo, de cómo se fabricaban estos instrumentos en esos días. Si no hubiera sido así, yo dudo que hubiera llegado en este estado hasta nuestros días. Porque no es una guitarra que se vea ni se sienta sólida o resistente al uso y al paso del tiempo. De hecho, la original que tuve yo en mi adolescencia se fue destruyendo hasta quedar prácticamente inusable. Y eso que yo siempre fui cuidadoso con todas mis guitarras. Bueno, no voy a hacer un test sonoro de la guitarra por dos razones. Primero, porque no hay nada especialmente destacable en cómo suena. Y segundo, porque las cuerdas que tiene están destruidas. Las tiene colocadas hace años y créanme que no vale la pena gastar en un juego de cuerdas nuevo para esta guitarra. La intención de este video es, por un lado, para los que no conocían esta marca o las guitarras eléctricas hechas en Argentina en esa época, tengan un acercamiento. Y por el otro lado, para que no caigan en el engaño de que estas guitarras son buenas o vintage o cualquiera de todos los versos que andan dando vueltas por ahí. No eran buenas guitarras, eso que quede bien claro. Y los que empezamos a tocar con estas marcas, la mayoría las sufrimos. Respeto a los que las coleccionan o tienen esa cuestión nostálgica o romántica. Pero bueno, muchachos, si lo que quieren es tocar, aprender, mejorar, hoy en día cualquier guitarra actual, china, de las más económicas, las pasa por arriba estas. No caigan en comprar un instrumento de estos y si lo hacen, sepan que están comprando un objeto de decoración para colgar en la pared, tal como lo hice yo. Bueno, espero que te haya gustado este video. Si es así, dale un like y suscríbete. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau.